una función compleja que, miren, que hay grasas, azúcares y peptonas, ¿no? Con proteínas, y estos activan, ¿no? A través del orden cepillo las células, y hay una relación muy estrecha con estimulación paracrina, ¿no? Péptido IgE, GLP2, que forman parte del freno ilial, y esto a su vez GLP1 y GLP2 a las células del padre, a la secreción de insulina, a la fase cerebelosa o cerebral para poder estimular, y también la secreción de serotonina. Y por el otro lado, por el lado derecho, ya se ve cómo hay un estímulo también de las partes celulares, ¿no? De defensa respecto a la función inmunológica. Entonces, la función intestinal no es tan simple como creemos, ¿no? Es más, las neuronas tienen una población tan grande como las del cerebro. Por eso es que hay un libro incluso sobre el intestino, el segundo cerebro, ¿no? Porque las conexiones neuronales son bastante amplias. Hay ¿qué sería? No es una serie en Netflix sobre el intestino, microbiota intestinal. Yo les sugiero que la revisen, si es que tienen tiempo, claro. No tienen nada que hacer, como siempre. Entonces, que lo revisen ahí, es muy interesante porque hay muchas funciones que nosotros desconocemos y gran parte de nuestras actividades habituales que están relacionadas con la función intestinal, ¿no? Y esas son las hormonas que actúan ahí, ¿no? Tenemos el péptido gástrico, la secretina, la colecistocinina, neurotensina, péptido IgE, GLP1 y GLP2, ¿no? Que ahora tenemos también. GLP1 se utiliza mucho para cirugía bariátrica como droga, ¿no? Un análogo. Y el GLP2 se utiliza también para el tratamiento del intestino corto, porque es una hormona enterotrófica. Un componente químico derivado es de teloglutide y tiene las funciones gastrointestinales de absorción y secreción, ¿no? Entonces, también tenemos la grelina y la mutilina, ¿no? La grelina, ustedes saben que la disminución de la grelina hace pues, que el paciente tenga menos apetito, ¿no? Eso fue descubierto justamente cuando se estaba haciendo cirugía bariátrica. El hacer la manga es una preparación para otro tipo de cirugía, pero sin embargo se dieron cuenta que haciendo ya la gastrectomía parcial o vertical, ¿no? Esa gastrectomía parcial para poder disminuir el contenido, la capacidad de volumen gástrico, disminuía también el apetito. Y eso fue porque la población de grelina disminuía enormemente. Por eso es que se quedaron incluso con esa operación, ¿no? Lo que se hace más en el mundo actualmente para cirugía bariátrica, esa clase no lo hemos hecho, es la manga o slip gástrico, ¿no? Porque justamente tiene una función más que de la capacidad anatómica solamente de la disminución de la cantidad de grelina, ¿no? Y todo está relacionado, ¿no? Entonces hay células progenitoras y se van diferenciando a células que son de defensa y otras células que son las células enterohormonas, ¿no? Que van a dar las secreciones hormonales. Y algunas que son los trabajadores, que son los obreros, que son los enterocitos, que van a tener la función pues, de absorción y secreción, ¿no? Así hay una serie de feedbacks o de procesos regulatorios, ¿no? De la secreción y del tránsito intestinal. Tenemos este de aquí, que es el freno ilial, que ya les comenté en algún momento. El freno ilial está compuesto no solamente por la válvula iliocecal como elemento anatómico y funcional, sino además por una serie de hormonas, que es el GLP1, GLP2 y el péptido IgE, que regulan no solamente el pasaje de las sustancias, en este caso del quimo, sino además van a regular todo el proceso de estímulo enterotrófico, de crecimiento del enterocito y todo el ciclo
celular que él mismo tiene, ¿no? Otro elemento importante también es esta circulación enterohepática que se va a establecer por la absorción de las sales biliares en el ileum. Cuando esto se rompe, obviamente hay pérdida de sales biliares y la bilis se puede volver litogénica, que quiere decir que es una lipilis formadora de cálculos. A la larga, esta disminución de la absorción de nutrientes y también de hormonas y de enzimas, así como vitaminas y sales biliares, van a llevar a que la circulación portal disminuya. Y la circulación portal, al disminuir, va a hacer pues que el trofismo o el funcionamiento hepático sea menor. Por lo tanto, un paciente que está mucho tiempo con una ostomía, con esta interrupción del flujo, sin absorción de las sales biliares y del flujo enterohepático, empieza a tener disfunción hepática de por sí, ¿no? Y empieza a fallar el hígado, ¿no? Y si esto se hace grave, pues será una enfermedad hepática, ¿no?, relacionada con ese intestino corto o esa ostomía. La anatomía es muy difícil diferenciar cuál es yeyuno y cuál es ileum, ¿no? Pero la composición de ambos pues es la misma en cuanto a sus componentes de mucosa, submucosa, músculo, con las dos capas que ya mencionamos, ¿no? Se puede diferenciar, mencionan los libros, a través de la luz, ¿no?, y las arcadas vasculares. El diámetro de la luz se supone que es menor en el caso del ileum, la mucosa es más ancha, hay grasa en el mesenterio y los pliegues mucosos. La irrigación de ambos está dado por la arteria mesentérica superior y el drenaje venoso por la vena mesentérica, que se une a la esplénica, y son tributarias de la porta, así es, ¿no? Su estructura de fijación es el mesenterio. Pero aquí tengo que decirles algo que ya no lo he incluido en la presentación porque nos íbamos a quedar hasta muy tarde. El mesenterio ha sido descrito hace 8 años como un nuevo órgano, ¿no? Está en una publicación de New England. Entonces, hablamos de intestino y hablamos de mesenterio. Son órganos diferentes, funciones diferentes. Por lo tanto, las funciones del mesenterio, sobre todo funciones inmunológicas, funciones de defensa, neurológicas, neurohormonales, son totalmente diferentes. Por eso es que ahora se consideran como órganos separados, ¿no? Pero el mesenterio proporciona pues la circulación vascular, ¿no? De todas maneras, si pueden, le dan una leída a ese artículo muy interesante de cómo hicieron que el mesenterio sea considerado como un órgano intraabdominal diferenciado, ¿no? Eso es anatómicamente lo que se ve. Bueno, es muy difícil cuando operas a un paciente tener esta visión, sobre todo si es de emergencia, cuando hay un poco de edema o mesenteritis, ¿no? No puedes diferenciar, pero el yeyuno realmente tiene esa circulación, la arcada, y después son secreciones o vasos terminales. En cambio, el ileum es una redecilla, ¿no? Se va unas redes para poder nutrir vascularmente el intestino, ¿no? Entonces tiene mucosa, los linfáticos aquí, las placas de Peyer. Ustedes saben que son elementos muy importantes celular del GALT, ¿no?, que es el sistema inmunológico que tiene el intestino. La mucosa, hay ganglios en la arteria mesentérica, y en el conducto torácico es la cisterna de Kilo, y es la otra circulación que tenemos intestinal. Tenemos una circulación arterial, tenemos una circulación venosa y tenemos una circulación quilífera, que a veces no se le da mucha importancia, pero que remueve muchas bacterias y tiene una dinámica propia, ¿no? La inervación, como ya les mencioné, está dado básicamente por el simpático y parasimpático. El simpático por los nervios esplácnicos, y el nervio vago pues es el que prácticamente hace toda la función parasimpática a nivel intestinal, ¿no? La arteria principal es la arteria mesentérica superior, ¿no?
Ya vimos en la parte de emergencia que la obstrucción según el nivel de la arteria va a causar pues una isquemia que puede ser total, parcial o segmentaria, ¿no? La histología parte básicamente de la importancia que tiene la mucosa en cuanto a su distribución, de las microvellosidades que tienen una función especial en este momento, ¿no? Las microvellosidades están compuestas por el borde del cepillo, que son los enterocitos, que tienen una función que va incrementándose su tiempo de vida, también está muy relacionada con el proceso fisiológico, puede ser de 5 a 7 días, ¿no? A veces se reduce o puede incrementarse, y básicamente su función no solamente es la función nutricional o de absorción y secreción, sino también tiene funciones hormonales y parahormonales, ¿no? Como vamos a ver aquí. Entonces, aparte de los enterocitos, que son los obreros, como les podría decir, existen las células mucosas, que secretan secreción mucosa, caliciformes, las células M, las enteroendocrinas, las células de Paret y las células indiferenciadas. O sea, hay un montón de células, no solamente los enterocitos. Y cada una tiene una fisiología, una anatomía y una histología diferente, ¿no? Entonces, por eso podemos nosotros diferenciar entre enterocromofines en células Paret y células también productoras de mucos, ¿no? O mucosas. La motilidad, que es una de las funciones importantes del intestino, ¿no? Y esa disfunción nos puede llevar incluso a errores, ¿no? A operar lo que les comenté en algún momento, el síndrome de Ogilvy, que es una degeneración neuronal, y esa degeneración neuronal pues lleva a un trastorno de motilidad, ¿no? Entonces las contracciones o la peristaltis, ¿no? Va a estar dado por dos tipos de contracción, la contracción segmentaria y la contracción ondulante o llamada peristalsis. Básicamente es un complejo neuronal de contracción y relajación que hace que la propulsión del quimo, ¿no? Sea a nivel proximal a distal, ¿no? Ahí está más o menos cómo es como una maquinaria que se va contrayendo y distendiendo de tal manera que va haciendo que progrese y dándole el movimiento ondulante peristáltico de contracción y relajación secuencial, ¿no? La contracción segmentaria, ¿no? Que se contrae todo el segmento, representa el 40% y es una contracción de un segmento intestinal, no de una fracción del intestino. En cambio, la peristalsis son contracciones circulares, ¿no? Que tienen la función pues, de hacer que progrese el contenido, ¿no? La función que nosotros atribuimos como más importante y probablemente es la que nos lleva a la emergencia o la urgencia de reclutar el intestino, ¿no? Porque la función principal es de la alimentación en base a la digestión y absorción. No siempre pues es la que se pierde y la que va a comandar la evolución, el pronóstico del paciente, ¿no? Todo alimento que se consume pues está protegido de celulosa y hay que digerirlo con las enzimas y después degradarlo, fraccionarlo hasta pulverizarlo para que pueda pues absorberse en sus fracciones que sean las más utilizables, ¿no? Mucho de lo que se absorbe también pasa a dar energía, pero algo de ello también en lo que es regulación inmunológica, ¿no? El intestino, el lumen intestinal, podemos decir que es interno o externo a nosotros. Interno. ¿Externo? ¿Por qué? A ver. Lo que está dentro de la boca está dentro del organismo o fuera del organismo. Fuera. Por lo tanto, lo que está dentro del tracto gastrointestinal está fuera. Para considerarlo dentro de nuestro organismo, no solamente tienes que deglutirlo, tienes que absorberlo. Es decir, tiene que pasar ¿qué cosa? Una membrana biológica.
¿Listo? Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, eso deben tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si todo lo que está dentro de nuestro organismo tuviese una repercusión inmediata, ya estaríamos muertos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal pues puede matarlos a todos en solamente 2 gramitos de heces, ¿no? ¿Por qué? Si eso están obviamente en el torrente sanguíneo, pero están en nuestro intestino, es decir, están afuera y se mantienen ahí. Cuando hay un problema de permeabilidad, entonces esa microbiota nos invade. Y si sobre eso hay un sobrecrecimiento bacteriano y hay elementos patógenos, entonces nos va a dar una sepsis. Y probablemente por ello vamos a fallecer, ¿no? El paciente generalmente no muere por una infección externa que muchas veces se logra controlar inicialmente con los antibióticos, ¿no? Más si son específicos. Muere porque la respuesta de nuestro organismo lleva a cuadros de hipotensión, y esa hipotensión, cuando se traduce a nivel vascular esplácnico, hace que la permeabilidad de la membrana, ¿no?, intestinal se pierda. Por lo tanto, hay una invasión, y esa se le llama peritonitis terciaria, ¿no?, de los gérmenes de nuestro organismo, que lo tenemos nosotros, hacia todo, de forma sistémica, y eso es lo que mata al paciente. Entonces, lo que se tiene que hacer por ello es mantener una perfusión tisular adecuada, porque si esa perfusión tisular afecta la parte intestinal, pues ya no la contamos, ¿no? Porque nadie va a poder controlar ese crecimiento bacteriano, ¿ya? El proceso de digestión tiene que ver mucho con las secreciones, ¿no?, salivales, pancreáticas, intestinales, biliares, y de acuerdo a eso, pues que los volúmenes de secreción, que pueden llegar a ser hasta 8 litros, se secretan y se absorben, de tal manera que la función digestiva se conserva. Y el colon básicamente tiene una función más absortiva y de agua, ¿no?, que una función de digestión, absorción, que sí la tiene en mayor proporción el yeyuno, en menor proporción el ilio, pero que tiene otras funciones más inmunológicas y neurohormonales, ¿no? Entonces aquí está la membrana, ¿no?, los procesos de absorción. Ya saben ustedes que pueden ser difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, asociado a ATP. Ya eso no les voy a repetir, porque cada vez que hay una membrana, el proceso de absorción o transferencia, como no llamamos absorción, transferencia de solutos a través de la misma, son los mismos mecanismos que se dan a nivel celular y microcelular. Y así la glucosa y la lactosa son un transporte activo secundario a sodio, fructosa también, difusión facilitada. Los aminoácidos, en cambio, utilizan transporte activo también secundario y asociado a sodio. Los dipéptidos por difusión, los ácidos grasos por difusión también, y los triglicéridos por difusión simple. Entonces pueden absorberse por difusión simple, por difusión facilitada y por procesos activos, ¿no?, cuando utilizan obviamente energía para ello, ¿no? Las secreciones y la absorción de cada uno de estos elementos va a ser diferente y de acuerdo al nivel que se tenga, ¿no? El estómago, por ejemplo, tiene una muy buena absorción para alcohol etílico y para agua, el duodeno para calcio, magnesio, fierro, yeyuno para disacáridos, sucrosa, ilium para agua y enzima, vitaminas, ¿no?, iridoxina, ácido fólico, ácido ascórbico, o sea, vitamina A, D, E, C, ¿no?, dentro de ese margen, así como la vitamina D12, ¿no? El colon, en cambio, absorción de agua. El intestino delgado pues tiene una estructura, una microestructura que presenta vellosidades, y esas vellosidades tienen a través de las mismas también glándulas de Lieberkühn que forman el borde del cepillo, ¿no?, los enterocitos. Las glándulas las criptas de Lieberkühn, ¿no?, van a tener secreciones hacia el lumen
¿no? De enterocitos y de células endocrinas. Esa es la distribución que tenemos, ¿no? Esa es la vellosidad. Y las criptas, pues, no es otra cosa que la parte inferior, ¿no? O el valle, ¿no? El pico valle, ¿no? Donde están generalmente los enterocitos que están creciendo, proporcionando el borde del cepillo cada vez más cuando se hacen más externos o se elevan en la cúpula. Y las células endocrinas, así como las de Panet, ¿no? Están en la cripta de Liverpool, que es el lado opuesto de la vellosidad. Las glándulas de Brunner son las glándulas mucosas, ¿no? Que tienen mucha secreción a nivel de duodeno y yeyuno proximal, y eso se junta pues con las secreciones tanto pancreáticas como biliares para poder dar las enzimas necesarias para la digestión y absorción. ¿Cuál es la función endocrina? Existen muchos péptidos, ¿no? Y las enterohormonas se les llama, que tienen un efecto endocrino, paracrino y de neurotransmisor. Por ejemplo, la serotonina es el principal neurotransmisor gastrointestinal, que tiene una función distinta a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pero es la misma sustancia. Estas son, bueno, la verdad que tenían como 20 slides sobre esto, pero para no aburrirlos, ya lo revisan ustedes. Tenemos gastrina, colecistoquinina, secretina, el péptido insulotrópico y también el orgástrico. Después tenemos la motilina, que tiene que ver con la motilidad. ¿Sí? ¿Sale bien? Bueno, tenemos el polipéptido pancreático, el enteroglucano, la somatostatina y la histamina. Aquí dos hormonas que sí nos interesa saber, ¿no? Uno es la somatostatina, que es la denominada hormona en off, que quiere decir que disminuye la secreción de todas las secreciones glandulares, ¿no? Y el enteroglucano, que es la hormona en on, que quiere decir que estimula todas las secreciones. Después la colecistoquinina, la contracción de la vesícula, etcétera, etcétera, ¿no? Secretina, la secreción pancreática. Bueno, eso lo han visto en gastro, en bioquímica y en histología, en todos sitios. La función inmunitaria pues va a estar circunscrita, no circunscrita, sino va a estar mucho más fuerte a nivel de las placas de Peyer, ¿no? Donde se van a estar, y las placas de Peyer tienen una población mucho mayor en el ilion terminal. Por eso es que muchas de las enfermedades que vamos a ver, como la tuberculosis, el linfoma intestinal primario, la enfermedad de Crohn, tienen su asiento en el ilion terminal, porque ahí es donde hay una interacción muy fuerte inmunológica entre el organismo y las sustancias externas, o incluso nuestra reacción autoinmune, ¿no? Entonces el hombre consume miles de bacterias también viven en nuestro lumen intestinal, y el intestino pues tiene una amplia superficie de absorción. Sin embargo, esto se limita porque mucho de la secreción y de la microbiota intestinal se autorregula, de tal manera que las bacterias patógenas, ustedes lo saben por microbiología, por crecimiento poblacional son desplazadas por las bacterias que no son patógenas para nosotros, ¿no? Se establece una especie de simbiosis entre nuestra microbiota y el organismo. Y cuando se rompe esto, hay sobrecrecimiento bacteriano o hay translocación bacteriana, obviamente sí se produce enfermedad. Ahí ven en los mecanismos mínimamente endocrinos y paracrinos, ¿no? Por los cuales a través de estímulo nervioso se puede controlar las secreciones y también hacer cambios poblacionales en las células que les he mencionado. Las células parent, ¿no? Así como las células de Panet y las células, las global cells, ¿no? Son como más o menos los brigadieres o
los encargados de organizar los enterocitos, ¿no? Ellos son los que, si obviamente no existen, pues hay un crecimiento desorganizado y afuncional. Bueno, esta es una representación de una respuesta inmunológica frente a un virus, ¿no? Y vamos a lo nuestro, patología quirúrgica, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? En el intestino realmente no hay mucha, bueno, ya hemos visto algo de ello, ¿no? En la isquemia intestinal, por ejemplo, que ya la hemos revisado, la obstrucción intestinal, que es consecuencia de un proceso generalmente externo, ¿no? Extraluminal, también intraluminal en algunos casos, que es otra patología, y mucho se habla, en el Schwartz van a encontrar que ese libro que estamos utilizando de referencia para estos dos capítulos, ¿no? Tanto de patología gastrointestinal como de patobuliopancreática, habla mucho de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, yo he tratado de reducir toda esta información, pero no podemos dejar de hablar de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerativa. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal se define, pues, como de manera genérica a enfermedades inflamatorias, ¿no? De tipo crónico, que son recurrentes y de etiología desconocida. Todavía no se sabe exactamente qué cosas, sí sabemos que hay elementos que gatillan la alimentación, los virus, los cambios medioambientales, los químicos, etc., ¿no? Pero antes se creía que la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn eran enfermedades muy lejanas a nuestra población, ¿no? La población mestiza. Pero no, eso no es cierto. Hay un artículo que publicamos con el doctor Paredes el año 2006 o 2016, ya no me acuerdo, en la revista de Gastroenterología del Perú, donde se nota, pues, el crecimiento de la enfermedad de Crohn. No sabemos si es porque, pues, muchas de las enfermedades las tratamos como apendicitis o como colitis y eran enfermedades de Crohn, o si realmente hay un crecimiento, pero en Latinoamérica sí hay un crecimiento de la enfermedad inflamatoria como tal. Entonces, las representantes son dos, ¿no? La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, o también llamada enteritis regional. En nuestro medio, una enfermedad que cumple con estos criterios, pero tiene otro origen, es la tuberculosis intestinal. Bueno, la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, de la boca al ano, no hay diferencias, incluso a veces afecta zonas y deja otras zonas sin afección, y puede tener incluso un comportamiento segmentario, ¿no? La afección es transmural y generalmente parte siempre de úlceras, ¿no? Un problema de la mucosa, y eso va avanzando, se hace transmural, y después vamos a ver que tiene complicaciones que sí son sujetas a tratamiento quirúrgico. Es una inflamación de colon que afecta, la colitis ulcerativa, en cambio, es una inflamación que afecta solamente el colon. Generalmente siempre está involucrado el recto sigmoides, ¿no? O colon izquierdo en mayor proporción, pero puede darse colitis ulcerativa en cualquier marco colónico, pero no se va a dar en el intestino delgado, ¿ya? Es un centrado inflamatorio, tiene una arquitectura glandular y los procesos son también diferentes. Ahora los vamos a diferenciar. Eso es en cuanto a la epidemiología. La verdad que esto ha cambiado bastante, ahora es muy difícil diferenciarlos entre ambos, ¿no? Pero eso es lo que se decía respecto a que había un aumento más de Crohn frente a colitis ulcerativa, ¿no? Epidemiológicamente, sobre todo en Europa, Canadá y Estados Unidos. En cuanto a la edad, ven que es muy similar, ¿no? Crohn puede dar realmente en gente joven, 20 años hasta los 60, y las colitis ulcerativas pueden darse de 20 a 30 años, pero también hemos visto en ancianos, ¿no? Sobre todo en una expresión que es la necrosis de colon, ¿no? O la colitis isquémica por enfermedad de colitis ulcerativa. Factores genéticos, y por eso se le da mucha importancia a la procedencia y también a la carga familiar genética,
¿no? Generalmente familiares de primer grado tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad inflamatoria. Está asociado con enfermedades con factores genéticos y existen también factores ambientales, ¿no? Aquí el tabaco, la dieta, que ya hemos visto que la dieta ahora es prácticamente globalizada, y los agentes infecciosos, ¿no? El tabaco pues tiene una influencia directa y la colitis ulcerativa también puede aparecer en no fumadores. Ese es el mecanismo que podemos más o menos describir de cómo la afección de la mucosa por injuria ambiental y una predisposición genética finalmente se expresa como una enfermedad inflamatoria intestinal. Estos dos factores se juntan y hay un daño de la mucosa. Inicialmente hay un aumento de la permeabilidad de la mucosa y hay una respuesta mediante una vasculitis, que es una inflamación de la microcirculación a ese nivel. Se activan las células T, que son las primeras células de defensa, y estas producen pues citoquinas, así como interleuquinas 1, 2, 6 y 12. Hay una activación de las células endoteliales y finalmente ya empiezan no solamente a estar las células T, sino los neutrófilos y monocitos empiezan a activarse sustancias inflamatorias como los eicosanoides, el oxígeno, el óxido nítrico, las proteasas, y finalmente se establece un daño de la mucosa que es permanente y persistente, y este daño de la mucosa finalmente se expresa anatómicamente como una úlcera. Esta úlcera inflamatoria obviamente no sana y va progresando cada vez más si no está, no se puede autorregular, va a progresar a unas úlceras cada vez mayores, un empedrado, una úlcera transmural, perforación, necrosis y obstrucción cuando se hacen unas estricturas o cicatrices internas, ¿no? La enfermedad de Crohn, histológicamente, nosotros vemos ulceraciones, ¿no? Pero tienen un aspecto como serpiente, serpentiginoso le llaman, y una forma de empedrado. Ahora vamos a ver algo. Y las lesiones pues, de las criptas están infiltradas por neutrófilos, ¿no? La colitis ulcerativa, en cambio, tiene un aspecto granular, ¿no? Hiperémico, más de reacción inflamatoria local. Por eso es que las colitis ulcerativas generalmente pueden expresarse con sangrado más que la enfermedad de Crohn. Ambas con sangrado, pero más la colitis ulcerativa. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es la presentación clínica y cómo podemos diferenciar? Es un poco difícil, como ustedes verán. Ambas tienen diarrea, generalmente Crohn más fiebre, la colitis fiebre pero en estados tardíos, el dolor abdominal es tipo cólico casi en los dos. En Crohn hay bastante astenia, en colitis ulcerativa hay más sangrado y hay una pérdida de peso corporal en Crohn. En cambio la colitis ulcerativa no tanto, pero obviamente es una enfermedad anemizante, ¿no? Por la predisposición a sangrado. En el examen físico hay una inflamación aguda con un patrón inflamatorio. En la colitis ulcerativa, en cambio, puede expresarse por distensión abdominal, ¿no? Fiebre y taquicardia en los estadios más avanzados. ¿Qué manifestaciones extraintestinales? Y eso es importante porque a veces uno no encuentra la enfermedad extraintestinal, ¿no? O extraabdominal primero antes que la propia enfermedad de Crohn, ¿no? Tenemos osteoarticulares, neuroartritis periférica, dermatológicas, orales, oculares, hepáticas, como colangitis esclerosante primaria, por ejemplo. El paciente viene con una hepatitis, no aparentemente, y todo sale negativo, y después detectamos que tiene una enfermedad de Crohn, ¿no? Sistémica también, como amiloidosis, complicaciones tromboembólicas, que se van manifestando por la inflamación crónica. ¿Cuáles son los indicadores, ¿no? En caso de colitis ulcerativa, por ejemplo, que nos dicen que el paciente va a ir mal? La presencia de síntomas articulares, porque ya es una manifestación extraabdominal, sistémica, una edad
temprana, cuando la enfermedad se presenta en edad temprana, la evolución es mucho más tórpida. Hay una mayor gravedad del ataque inicial si se presenta y debuta con una perforación, un sangrado, una obstrucción, obviamente es mucho más grave. En un 10% de los casos no puede tener un curso fulminante, ¿no? Sobre todo en el caso de colitis ulcerativa. Puede darse un megacolon tóxico, ¿no? O una colitis isquémica y el paciente rápidamente se compromete y si no lo operamos, pues lo perdemos, ¿no? Aquí hay dos indicadores que se utilizan para poder hacer el seguimiento. Ya diagnosticada la enfermedad de Crohn, puede utilizar este índice de actividad de enfermedad de Crohn, donde va viendo la artralgia, las manifestaciones mucocutáneas, uveitis, ¿no? La presencia de la disminución del hematocrito, el conteo de la baja de peso. Todo esto les puede dar puntaje y de acuerdo a eso ustedes ven la severidad y también la respuesta al tratamiento, ¿no? El tratamiento que puede ser inmunológico, corticoides o como vamos a ver el uso de biológicos también. Y este es otro indicador también que se utiliza bastante, el índice de Harvey, que nos puede, por manifestaciones clínicas, saber qué tan grave es la enfermedad en su presentación, ¿no? Inicial. En líneas generales, pues diferenciar ambas enfermedades no es muy fácil, pero se ve pues que el dolor abdominal es infrecuente en la colitis ulcerativa, pero más frecuente en el Crohn. La masa abdominal es rara en colitis ulcerativa, pero sí es frecuente en Crohn. Lesiones anales son muy frecuentes en enfermedad de Crohn, pero no tanto en colitis ulcerativa. Las fístulas son infrecuentes en colitis ulcerativa, pero sí son muy frecuentes, bueno, 20% en enfermedad de Crohn, ¿no? Y básicamente esas son algunas diferencias más o menos grandes, ¿no? Megacolon tóxico, como les decía, ¿no? O colitis isquémica masiva, más en colitis ulcerativa. Y en Crohn no es tan frecuente. ¿Qué complicaciones nos pueden dar las enfermedades inflamatorias? Fisuras, fístulas y abscesos perianales, muchos de los cuales son sujetos de tratamiento quirúrgico. El megacolon tóxico, que es una urgencia, una emergencia, y tenemos que entrar a hacer ¿qué cosa haremos ahí? Una colostomía, un control de daños, una anastomosis primaria. Colostomía. ¿Por qué? Porque el megacolon tóxico quiere decir que ya ha comprometido también sistémicamente al paciente, entonces no podemos asegurar una adecuada perfusión. Y no la vamos a asegurar ni en 48 horas ni en 72, ¿no? Entonces ahí de frente hacer una colostomía. Puedes tener también son lesiones que pueden preceder a cáncer colorectal, sobre todo aquellas que han sido controladas por mucho tiempo, pueden virar en su histología a cáncer, ¿no? O también tener cáncer sincrónico, ¿no? Carcinomas también sincrónicos. El sangrado gastrointestinal masivo, que se da más en colitis ulcerativa, pero también se da en enfermedad de Crohn, que es una emergencia, y ahí lo que hay que hacer es básicamente saber de dónde está sangrando, porque si es Crohn, puede ser cualquier parte del tracto gastrointestinal, entonces para eso se utiliza cápsula endoscópica, la angiografía para poder ver dónde está el sangrado, y en algunos casos gammagrafía con tecnesio 99 para el marcado. La perforación, bueno, ahí hay que entrar y resecar, hacer una ostomía. No es conveniente hacer una anastomosis ahí porque, no se olviden, hay algo que siempre tienen que pensar. Y eso se les dice también a los residentes y los cirujanos, pero siempre cometen el mismo error. A ver, si la enfermedad inflamatoria es una enfermedad de todo el tracto gastrointestinal, sobre todo el intestino delgado, y tenemos una úlcera perforada, ¿no? O sea, una perforación. La úlcera ha hecho una invasión transmural y ha perforado, ¿ok? Entonces, igual se cubre para tuberculosis como para enfermedad de Crohn. El tratamiento puede hacerse la rafía de la úlcera, la resección y anastomosis de la úlcera,
o hay que hacer una ostomía. ¿Qué opinan ustedes? Y el paciente está en regular estado, no está chocado. Eso. Resección y anastomosis. Al momento sí. ¿Quién dice otra cosa? O ¿Todos sea, están de acuerdo? ¿Qué más dijo? Pero si tu intestino está mal, mejor. O sea, tenemos una enfermedad como una enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o tuberculosis, ¿de acuerdo? Entramos porque el paciente tenía una peritonitis y encontramos que tiene una perforación intestinal. ¿Qué hacemos con la perforación intestinal? ¿La rafiamos? Ostomía. ¿La resecamos o hacemos ostomía? Ostomía. Ostomía. No, pero está con peritonitis, pero el paciente Ostomía. tiene presión arterial 120, 70, frecuencia cardíaca 89. Ostomía. Porque si tu intestino ya está malogrado. ¿Qué hacemos? Anastomosis a controlar la inflamación general, porque se supone ¿Y que podemos hacer una anastomosis primaria retardada? Sí, también. sí. ¿Sí? También. Claro, en 72 horas curamos la tuberculosis, ¿cierto? No. Ah, No. la Ese tuberculosis. es versus Por ostomía. eso, pues. Ostomía. Ostomía. Ya, por eso. Entonces, miren, No, es tan simple como eso. Una perforación en una enfermedad inflamatoria, una perforación intestinal, se trata como ostomía. ¿Por qué? Porque si tenemos una perforación, es la máxima expresión de enfermedad en ese lugar. Pero todo el resto del intestino muy probablemente tiene También está enfermedad, alterado. pero a diferentes grados, que no han hecho que se perfore. Pero todo el intestino está enfermo. Entonces nosotros no podemos hacer y vulnerar un principio básico, que es unir intestino sano con intestino sano. En este caso todo el intestino está enfermo, entonces si resecamos, así el paciente está en buen estado, el problema no es la perfusión, sino que La estamos enfermedad va a Enfermedad. seguir. enfermedad de Crohn aquí con enfermedad de Crohn y la estamos haciendo, Claro. lo estamos uniendo. Igual, o sea, mismo que nada. Así es. Y en 72 horas no vamos a tratar la infección, sí, pero no vamos a tratar la enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, la úlcima. Por lo tanto, si ustedes tienen una perforación por tuberculosis o por enfermedad de Crohn, nada de anastomosis primaria, ni tampoco anastomosis primaria retardada, Y la piel. ni rafía, peor todavía. Aunque te parezca mentira, muchas veces recibo pacientes con rafía de la perforación. ¿Y cuál es la evolución? Igual. Peor. Se va a abrir. ¿Listo? ¿Entendido el concepto? ¿Sí? ¿Querías preguntarme algo? Sí, doctor, ¿qué pasaría si tenemos un paciente que esté inmunosuprimido y que al mismo tiempo tenga una enfermedad de Crohn o que necesite hacerle una ostomía? Pero mi pregunta es, ¿qué cantidad de intestino se debería sacar y cuánto es lo mínimo, máximo? Porque puede llegar un momento en el que el paciente, no sé, digamos que tenga el intestino comprometido demasiado, entonces, ¿qué se hace? Para que no se quede sin Es intestino. muy buena tu pregunta y la verdad es que no tengo una respuesta precisa para la misma. ¿Qué es lo que hago yo? Si es que tengo una perforación o 2 o 3 perforaciones, hago una resección tratando de conservar lo mejor, la mayor cantidad de intestino que me parezca viable, ¿no? Si es que tengo mucha duda, lo que puedo hacer es resecar, hacer una ostomía e incluso dejar el abdomen abierto para hacer un second look y a las 72 horas observar cómo está ese intestino. Pero si ya estoy seguro de que he hecho una resección y no hay más enfermedad macroscópica, ¿no? Entonces le hago la ostomía y cierro el abdomen. Es muy difícil saber si es que hay una enfermedad todavía, ¿no? Para linfoma, para tuberculosis, para enfermedad de Crohn. Pero lo más probable es que sí haya. Sí haya, pero si tú no vas a hacer, ¿qué es lo primero que haces? Tratas la infección, desfocalizas al paciente. Una vez que sale del proceso inflamatorio, la injuria que está causando un gatillaje y esa perforación, entonces tú tienes ya después que darle tratamiento específico. Así es la patología y de acuerdo a eso le puedes dar corticoides, inmunosupresores, biológicos o reguladores como del crecimiento celular, ¿no? Y haces una terapia dirigida o específica. Pero sí, a veces, ¿qué hacemos? Hacemos una resección súper económica
y después a los 2 días otra vez se perfora. Peor, va a seguir gastando. Y no controlamos ni uno ni otro, ni la enfermedad de Entonces, fondo, sacas ni el todo. evento séptico actual. Le sacas todo. Entonces, y si le sacas todo, también lo dejas sin intestino. Pero intestino es corto la- y a veces ya no es viable, Lo dejas ahí nomás. Esa es mi pregunta. porque es un intestino corto que está enfermo. Claro. ¿Lo dejas ahí nomás? No, pues tiene que ser una resección más o menos económica y eso no hay una receta de cocina para cada paciente. O sea, no te podría decir, sí, hay que sacar tanto, ¿no? 10 centímetros, 20 centímetros, darle un margen de 40 centímetros a cada ¿Cuál sería lado. el punto de corte para la resección del intestino? Lo que visualmente ves, ¿no? Según la Como para no compromiso. pasarnos y decir que tenemos un intestino corto. Hay Ya eso lo centímetros. vamos a ver después en la clase, pero sí, si tú resecas más del 75% de tu longitud intestinal, vas Ya a no tener es viable. gran riesgo de tener intestino corto. 75% de todo tu longitud intestinal. 75%. ¿Y cuánto de intestino tienes? Ya no sé. 3, 7 metros tendré. 6 metros, 4 metros. Intestino Siete, siete. 9, creo, Sí, 9, es el 8 metros. adulto, la talla 9, por 8 metros. 2.1. A ver. ¿Cómo? La talla por 2.1. Ya, eso es lo que tienen de intestino. Es 10 centímetros. Eso es un estudio que hizo con Lesi de los grandes caballeros. 338. 360. 3 metros. ¿Qué? Ya ves, no tienen tanto intestino como pensaban. 3 metros y medio. 6 metros, decía. Bueno, Así sí, dice eso nos teoría. enseñaron. Probablemente, pues claro, obviamente, cadavéricos, el intestino está mucho más relajado y parece más Que se extenso. supone que deben medir 8, 9 metros. Y, tienes eso, ¿no? ¿Cuál? Esa imagen ahí. Que es del siglo pasado. Ya. Pásame. Ya voy a cambiar entonces todo. A ver. Enfermedad de Crohn puede dar ese signo de la cuerda, ¿no? Que básicamente es una obstrucción concéntrica a ese nivel. O también esa imagen de la enfermedad de Crohn puede dar esas especie de pedrado, ¿no? En la pared con unas ulceraciones ahí. La colitis ulcerativa, en cambio, se caracteriza por, esta es una radiografía a doble contraste que se ve muy bien la mucosa, de esas ulceraciones, ¿no? Esas cavidades ulceraciones, que también le llaman esa imagen el botón de camisa, ¿no? Ese es en colitis, ¿no? Colitis Sí, ulcerativa. sí, sí. ¿Y el megacolon tóxico en qué se da? ¿En colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn? Colitis ulcerativa. Sí, Colitis colitis ulcerativa. ulcerativa, ya sabes, es una emergencia. La endoscopía pues es la principal arma diagnóstica que tenemos frente a esta patología y de acuerdo a eso podemos saber el grado de compromiso, la extensión del mismo y también la gravedad. Todo está bien, ¿no? ¿Qué se va? Ya. Entonces, hay efectos diferenciales clínicos, radiológicos y endoscópicos, ¿no? En cada uno de ellos. Bueno, como ya tienen la presentación, entonces no voy a repetir. ¿Ya? Pueden hacer el diagnóstico diferencial con cuál, con enfermedades infecciosas como salmonella, shigella, infección por Yersinia, el linfogranuloma venéreo y tuberculosis intestinal. Y en el caso de apendicitis aguda, esa es la principal en jóvenes que tienen enfermedad de Crohn, se presenta clínicamente y muchos de ellos lo primero que hacen es ingresar, ven el apéndice que está inflamadito, pero dicen que hay que sacarle, pum, le sacan el apéndice, ¿no? Entonces, y es apendicitis aguda y el paciente mejora, pero lo que tiene es una enfermedad de Crohn. Entonces, muchos de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn han sido apendicectomizados por un error clínico, porque muchas veces no se hace mayor ejercicio y calificación del mismo, ¿no? Cuando ustedes ven un varón joven que tiene un alvarado menos de 6, entonces sí tienen que preocuparse para hacer el diagnóstico diferencial. Muy probablemente no es una apendicitis aguda. También con colitis actínica, isquémica y neoplasias, ¿no? El tratamiento ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ahora se está utilizando mucho mesalazina y también infliximab como una parte de los biológicos que se dan en tratamiento de enfermedad de Crohn, que han dado muy buenos resultados.
y ya se está dejando de lado mucho lo que son los corticoides y también los inmunomoduladores, ¿no? Ciclosporina y metotrexate, que son citostáticos, prácticamente ya están en desuso. Se utilizan actualmente más el tratamiento que le llaman tratamiento biológico, ¿no? Tratamiento inmunoregulador, porque la respuesta, esas enfermedades tienen una respuesta inmunológica exagerada, se comportan como autoinmunes, pero no son autoinmunes, O sea, ¿no? en ese caso usarían más el infliximab Sí, como infliximab, tratamiento. sí. Y hay otra serie de ese mismo grupo que se ha ido cambiando, ¿no? Hay otras drogas también, pero que pertenecen a los agentes biológicos. Buscas ahí en internet agentes biológicos utilizados para enfermedades de Crohn y te van a salir como 10. Mm. Pero, claro, algunos están en Perú, otros no están, ¿no? Y algunos están en investigación también, así que hay resultados y van a veces variando, ¿no? De esquemas tradicionales, entre comillas, que tienen generalmente mesalazina, a esquemas mucho más modernos como los biológicos. Indicaciones quirúrgicas. Cuando nosotros operamos una enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa, ya saben que cuando está sangrando, una colitis isquémica, tienes que operar inmediatamente. Pero en la enfermedad de Crohn, cuando hay una ileitis terminal que está en el 80%, ¿no? Hay una inflamación que es severa y que probablemente va a progresar a perforaciones. Cuando hay una estenosis que se da básicamente porque las úlceras se cicatrizan, las denominadas estricturas. Cuando hay fístulas internas o externas, ¿no? Que son recidivantes, que no resuelven con tratamiento médico, tanto de la enfermedad de fondo como de la terapia antisecretora de las fístulas. Cuando hay hemorragia y hay una perforación libre, ahí sí tenemos que entrar a operar. Todo el resto no es adecuado hacerlo, ¿no? Los abscesos intraabdominales o perineales hay que drenarlos. Cuando hay manifestaciones extraintestinales, el tratamiento es de esas afecciones, no de la enfermedad de fondo. Y la técnica quirúrgica que más se utiliza, ya que está en el ilio y el colon, ¿no? Ascendente, es la colectomía derecha, ¿no? Nosotros hemos tenido un muchacho que se perforaba y era el Crohn. Y finalmente tuvimos que hacer una colectomía derecha y el paciente pues fue bien, ¿no? Pocos Crohn hemos operado, pero sí realmente son un problema en el manejo, ¿no? Otra patología que ya hemos visto un poco es la obstrucción intestinal. Prepárense que en el examen va a venir bastante de obstrucción intestinal, por si acaso. Revisen, tienen que revisar 3 protocolos, ¿ah? Yo no sé si Boloña. dije eso. Boloña, no sé Boloña, consenso, ¿no? Boloña, Tokio y Jerusalén, ¿no? Boloña para obstrucción, Tokio para colecistitis y colangitis y Jerusalén para apendicitis. ¿Ya? Porque las preguntas siempre las voy actualizando, a veces se repiten y dice, sí, el año me devuelven de la facultad, me dice, es la misma pregunta, pero la respuesta es otra, porque de un año a otro cambia la respuesta, y no ni siquiera las alternativas, son las mismas alternativas, pero la respuesta es otra. Así de dinámico es el conocimiento en medicina, ¿ya? Así que no se confíen, si tienen exámenes anteriores, son referenciales. ¿Ya? Y que no crean que están reclamando, que no está errada su pregunta. La misma pregunta hice el año pasado, pero con otra alternativa. ¿Sí? Pues, diverticulitis, vamos a ver esto más en colon. Isquemia intestinal ya lo vimos. Y perforación intestinal por fiebre tifoidea y tuberculosis. Bueno, entonces vamos a hablar diverticulitis. Hay diverticulitis duodenal, yeyunal, ileal y colónica, ¿no? Tanto así que se llama enfermedad del diverticular, pero más frecuentemente se presenta en el colon. Hay patologías que, si bien se describen aquí en el segmento del intestino, como la colitis ulcerativa, ¿no? Pertenecen al colon y no al intestino. Y dentro de la patología, que para otros países es poco frecuente, tenemos lo siguiente: tenemos adenocarcinomas duodenales, carcinoide en
en ese porcentaje y linfoma en ese porcentaje, 10 a 15. Y el GIS, que es un tumor estromal, de 10 a 15%. Esto sí, hay mucha información que va a venir en el examen de acuerdo al Schwartz, ¿ya? Entonces nos vamos a guiar de algo. ¿Por qué? Porque si nos guiamos de las clases no vienen, ¿no? Y si nos guiamos de las clases anteriores, están falladas, entonces tenemos que guiarnos de algo, pues, ¿no? Exámenes anteriores se modifican, entonces vamos al libro de Schwartz, ¿ya? Cualquier cosa, si ustedes vienen a reclamarme, vienen con su libro de Schwartz, 10ª edición, ¿no? Ahí dice tal cosa, ¿ya? ¿Ah? No, pues también si están en la 11ª ya, vamos en la 9ª. O sea, no les voy a tomar un examen con un libro pasado. Ya, vamos a hacer una cosa. No hay edición de la 10ª respecto a las preguntas, ¿sí? Pero hay una edición de Schwartz de preguntas de la 9ª, ¿sí? Y antes de ahí les voy a tomar, ¿ya? Más fácil no puede ser el curso. De la 9ª. Yo no sé por qué tengo que dictar siempre extra programáticos, 2, 3, 4. ¿Ya? Ya tienen las fijas, así que si desaprueban ya, pues ya es cuestión de que tengan que llevar nuevamente el curso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ahora les voy a hablar algo que no les he hablado en clases pasadas, tuberculosis, ¿ya? Y les debo linfoma intestinal, así como les debo también cirugía bariátrica, y así como les deberé también vólvulo, porque ya no tenemos tiempo para hablar tanto, ¿eh? Si hay tiempo y hay espacios, ¿no? Lo hacemos, ¿está bien? Pero si no, es muy difícil, mucha información, ¿eh? Virtual sí, pues, pero ya virtual. Pero, a ver, entiendan que virtual no me gusta mucho porque no solamente no interactúo, no los veo dormir, ¿no? Me siento, me afecto. No, su presencia es importante, aunque sea REM 3, ¿no? En grado de 8. Y la virtual yo no sé pues si están aprendiendo o no están aprendiendo, si están escuchando, si están en el baño, están cocinando, están viendo su novela o están viendo su TikTok. No lo sé, ¿no? Por lo menos acá por lo menos hay un control visual. Entonces, si el curso lo puedo dictar todo virtual, No. pero la verdad es que se pierde mucho la capacidad de aprendizaje, ¿no? Y hay estudios sobre eso, así que no, por lo menos una vez a la semana. Completamos virtual lo que se pueda, ¿ya? Tampoco los quiero saturar porque sé que llevan un montón de cursos, ¿no? Y ya pues, está bien, 2 martes. Y el resto puede ser los viernes, que no se olviden, ¿no? Y si no, el lunes, pues, ¿no? Ya para poder, yo estoy dictando en otros lugares y obviamente tengo que trabajar, porque si no, no podría vivir con el sueldo de la universidad, ¿no? Entonces, nos tenemos que adaptar un poquito a los horarios, ¿ya? Por eso a veces les digo 8, 8:30 y me voy un poco en eso, ¿no? Eso sí me van a tener que disculpar porque si no, no puedo, tengo que pasar visita y después entro en clase con ustedes, tengo que buscar un espacio. Ya la tuberculosis pues es causada por el Mycobacterium tuberculoso. Ahora tiene más importancia porque hay muchos estados de inmunodeficiencia, tanto por enfermedades como el SIDA, HIV, pero también enfermedades nutricionales, que saben que es la principal causa de inmunodeficiencia adquirida de la desnutrición. Y hay enfermedades como enfermedades degenerativas inmunológicas que se están expresando en estas generaciones con mucha más frecuencia, ¿no? Y se debe básicamente a que están todo el día con su celular ahí viendo y no haciendo caso al profesor que está hablando tonterías. Igualito. Entonces sí, pues ese es el problema, ¿no? Que ha cambiado la epidemiología, ¿no? Entonces ahora antes se decía que la tuberculosis era una cosa rarísima, pero ahora sabemos que no es tal.
la incidencia es de 8.8 millones, ¿no? Y que 1.5 millones pueden morir de tuberculosis. Aunque ustedes no lo crean, hay todavía mortalidad asociada a tuberculosis, que es una enfermedad totalmente tratable y no es difícil de diagnosticar. Dentro de este grupo, la tuberculosis gastrointestinal representa 3 a 5% de los casos. La tuberculosis intestinal es distinta de la tuberculosis peritoneal. ¿Por qué? Porque la diseminación se hace de manera distinta y ahora vamos a ver un poquito en la histopatogenia. ¿Ya? La tuberculosis es causada principalmente por la infección por un Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué quiere decir? Que es una tuberculosis secundaria. Generalmente te da la respiratoria, la pulmonar, y el esputo porta al Mycobacterium tuberculosis, ese lo tragas y finalmente se asienta donde pelean mucho. ¿Dónde es? ¿En qué segmento del intestino es donde se da la bronca siempre? En el ilio, ¿no? Entonces ahí hay interacción inmunológica y se asienta el problema de la tuberculosis intestinal siendo una tuberculosis secundaria a partir de la pulmonar. Entonces, una forma muy sencilla de diagnosticar tuberculosis intestinal con una imagen, ¿cuál sería? A ver. Radiografía. ¿Radiografía de qué? De tórax. De tórax, listo. Si tú encuentras la primaria, ya sabes, pues que es La secundaria. muy sencillo de diagnosticar una tuberculosis intestinal si tienes esta sospecha. Pero hay un grupo muy pequeño de 5 a 7% que se da y aparece como una tuberculosis primaria. Es la causada por un Mycobacterium bovis, que es por tomar leche de oveja. Cabra. Sin pausterizar. bovis, de oveja, ¿cómo va a ser? Cabra. ¿Caprinos? No, pero ese es bovis porque es de cabra, claro, pero no de la oveja, pues, leche de toma, ¿no? Entonces, derivados, ¿no?, de la leche de cabra, ¿no?, pueden llevarte a ser portador de ese Mycobacterium bovis y tiene un asiento primario. ¿Por qué? Porque igual la leche, ¿no?, los derivados te los tragas y finalmente llega ahí, ¿no? No se olviden que siempre, si hay un proceso de pasteurización de por medio, entonces no se va a dar esa infección o infestación, ¿ya? Eso no está, ¿no?, en los anteriores. Ya ves. Ahora de ahí voy analizando. Entonces, ¿cómo se puede dar? Por procesos de lácteos contaminados, como les decía, por órganos adyacentes, que eso es raro, con diseminación del foco pulmonar, ¿no?, hematógena, o lo más frecuente por ingestión del esputo infectado, ¿ya? La tuberculosis intestinal tiene dos formas de expresión: un tipo ulcerativo, ¿no?, donde hay sangrado, perforación, fistulinización y constricción o estricturas, y la forma hiperplásica, donde hay campos inflamatorios y lo que hay un fenómeno de obstrucción en masa, ¿no?, un crecimiento proliferativo en esa zona. Los síntomas o el órgano que principalmente se afecta, ¿cuál será? El Pulmón. Estómago. No, intestinal, estoy hablando de intestinal. Estómago. Ilio. Intestino. Ilium, claro, ilium Sí. terminal y colon ascendente. Ven aquí, ¿sabes? Esófago 4.7, todo, pero colon ascendente 23.8, apéndice 19, ilio 38%. ¿No? Es donde más se presenta la tuberculosis del intestino. Ilio secal y colon ascendente. Los síntomas principales: diarreas. Diarreas que impactan mucho en el paciente se deshidrata y se desnutre rápidamente, entonces el paciente puede tener diarreas, síntomas respiratorios, ¿no?, vómitos, náuseas, fiebre, ascitis, pérdida de peso sobre todo, ¿no? Entonces, ven un paciente que tiene diarreas crónicas con pérdida de peso significativo, piensen en esta posibilidad. Ahora, la tuberculosis también es parte de una manifestación de HIV a SIDA, ¿no? O sea, ustedes saben que
SIDA por la enfermedad, y una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio es la tuberculosis. Es más, cuando empezamos a estudiar un poco, y eso hace 15 años, del trasplante de intestino, nosotros fuimos a ver la experiencia en Colombia, en Brasil y en Argentina, pero se morían mucho en Colombia y en Brasil también, pero en Argentina menos. Entonces, ¿qué pasa? La parte nutricional influye mucho sobre la competencia inmunológica. Sin embargo, cuando nosotros queríamos poner el intestino tiene gran cantidad de células y sustancias que son inmunológicas. Por lo tanto, el rechazo agudo y hiperagudo del intestino era muy frecuente. ¿Qué es lo que hacíamos? Como pensábamos que en Estados Unidos y en Europa podía funcionar, lo que hacíamos es darle inmunosupresores. Y el paciente pues vivía relativamente bien, ¿no? Con intercurrencias, pero aceptaba el intestino, no lo rechazaba. Pero después se moría ¿de qué? Infecciones, De tuberculosis. tuberculosis. Porque no iban a sanar foco primario. Claro, no solamente de foco primario, Porque sino esa que es una es inmunosupresión una también. enfermedad que Claro, se aparte de puede eso, volver oportunista cuando hay disminución de la inmunidad. Entonces, los pacientes que en Colombia y en Brasil se morían trasplantados de intestino, se morían de infecciones que eran poco frecuentes en Europa y en Estados Unidos, pero aquí eran pues muy frecuentes. Entonces, los pacientes finalmente todos terminaban infectados y no se morían del trasplante, sino se morían de la inmunosupresión. Por eso es que ahora en el mundo ya no se hace trasplante de intestino, casi, muy poco. Y nosotros en el Perú no creo que lo hagamos nunca jamás, porque no hay pacientes, no hay apoyo y sobre todo que hay mucha infección, ¿no? ¿Listo? La histología pues sugiere tuberculosis cuando ustedes encuentran granulomas, ¿no? Y úlceras con bordes con histiocitos, ¿no? Histiocitos gigantes. Ya en 1950 se empezó a utilizar la tinción de Ziel-Nielsen y el cultivo de tejidos para micobacterias, ¿no? Entonces ya esa es la forma del diagnóstico histológico de la enfermedad. Imágenes, podemos tener el signo de Fleischer, ¿no? El hilo terminal estrechado, muy parecido, no sé, ¿te acuerdas ahí? Aquí, ¿cómo se llama? Samantha. Mira esa imagen del centro, ¿qué te parece? ¿Es Crohn o tuberculosis? Parece Crohn, ¿no es cierto? Porque hay una imagen igualita para enfermedad de Crohn. Es una imagen en cuerda, pero esa es tuberculosis. Entonces, las imágenes son muy similares a veces, ¿no? Y hay que tener una disquisición clínica, epidemiológica. ¿Por qué? Porque si pensamos en una tuberculosis intestinal, ¿qué tenemos que preguntarle al paciente? Tres cosas. Se ha tenido contacto con TBC. Contacto sintomático respiratorio y síntomas como Tos. la Tos. Más de 15 más de 2 semanas, Fiebre. Baja de peso. fiebre, ¿ok? En Crohn, No, nada de eso. ¿entiendes? Ahí viene la diferencia. Factores ¿Ya? predisponentes. Igual, de la población, ¿de dónde viene? ¿No? Si viene de la selva o de la periferia, obviamente es más frecuente. ¿Cómo dijo que se llamaba el Signo de la cuerda. Signo de la cuerda, eso se puede ver tanto en Crohn como en Como en tuberculosis. tuberculosis. Sí. Entonces, si ustedes quieren hacer la diferencia, la disquisición radiológica, endoscópica o incluso anatomopatológica, les resulta más difícil. Pero si ustedes tienen la epidemiología, la clínica, entonces ya es más fácil interpretar las imágenes. Corresponden a tal, ¿entienden? ¿Ya? Y en la tomografía, toda enfermedad inflamatoria intestinal, sea tuberculosis o Crohn, da pues el signo de Diana, ¿no? El engrosamiento de la mucosa, ¿no? Con doble capa, ¿ya? ¿Dónde se va a presentar más? Igual, linfoma, tuberculosis o Crohn se van a presentar en ilio terminal.
En la colonoscopía, porque la enfermedad de la tuberculosis también coge el colon ascendente y parte del transverso, puede haber ulceración de la mucosa, nódulos de la mucosa y esa especie de empedrado, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes con HIV que hacían esas imágenes de tuberculosis, incluso hacían unos síndromes virales, así extrañísimos, y con el tratamiento de la tuberculosis remitían completamente, ¿no? Así de horrible se ve, pero después le das tratamiento y remiten completamente, ¿no? No se olviden que la tuberculosis es una enfermedad benigna, por lo tanto puede tratarse y curarse. Aquí hay otras imágenes, una úlcera circunferencial, ¿no? En el ilium terminal, la presencia de nódulos, la válvula ileocecal ulcerada y nódulos de la mucosa del colon ascendente, ¿no? Ovulaciones ahí. El tratamiento es el esquema 1 que ustedes conocen, ¿no? Las 4 drogas orales, ¿no? Y después por 4 meses más la rifampicina y la isoniazida. Sin embargo, muchas veces, ¿qué dijimos cuando tiene, por ejemplo, tiene un paciente o una paciente, paciente de 26 años que tiene tuberculosis pulmonar, que estaba en tratamiento, a las 3 semanas abandona el tratamiento y se presenta con un cuadro de abdomen agudo, signos peritoneales positivos, hipotensa, entonces se le hace una tomografía y se encuentran las imágenes así de engrosamiento. Si es posible, les paso el caso clínico, ¿no? Sí. Está publicado también en la revista de cirujanos, ese caso. No le pasa. Algunas cosas que hablo están publicadas, a veces me acuerdo, ¿no? Pero ahí está, este es el caso del año 2018, ya, tuberculosis intestinal. Entonces se opera a la paciente y se encuentran 3 perforaciones y granulomas. Imagen patognomónica, ¿no? Gránulos de mijo y los granulomas de tuberculosis. Con todos los antecedentes, no había duda. Se hace una resección, se hace una ileostomía y se deja el abdomen abierto. ¿Por qué? Porque se pensaba que podía tener más enfermedad, porque es una enfermedad realmente grave con múltiples perforaciones. Se ingresa, felizmente no había más cosas, se lava y se queda la ostomía y se cierra el abdomen. El problema está que la paciente termina con un intestino corto, con un intestino menos de 1 metro en la parte proximal. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Este esquema no lo tolera. Por 3 razones. A la paciente. Claro, porque el flujo, ¿no?, es alto, entonces no da el tiempo para absorberse. Cuando hay intestino corto, cuando se secciona el intestino, hay una respuesta con hipergastrinemia, o sea, hay una desregulación. Las hormonas distales hacían que la gastrina esté en menos cantidad, pero como ya no tienen el funcionamiento de las distales, PPY, GLP1 y GLP2, la gastrina se incrementa. Por eso que los pacientes que tienen intestino corto tienen hipergastrinemia y una secreción incrementada de ácido clorhídrico. Cuando el ácido clorhídrico está incrementado, esto no solamente pasa del estómago, sino pasa al duodeno. Por lo tanto, no solamente causa úlcera duodenal, la pueden causar. El gran problema está en que estos no se absorben. Porque se absorben en un pKa, ya han hecho farmacología, ¿no es cierto? Ya, entonces saben qué es el pKa. ¿Qué es el pKa? Otra por si acaso. ¿Qué es el pKa? En farmacología. ¿Quién se acuerda? Eso vimos en farmacología. Creo que en renal, señor. Uy, ya se me olvidó todo. El pH donde se da la mejor absorción, donde se disocia en el 50% la molécula, donde puede absorberse mejor. Sí, lo dije, en renal. Entonces, el pH de los tuberculostáticos es más o menos entre 6 a 8. Pero como hay hipergastrinemia, el pH se reduce hasta 4 o 5. Por lo tanto, no es un buen pH medioambiental, ¿no? Para ¿Y en poder cuánto más o absorber. menos pH se absorben los medicamentos? Lo acabo de decir, 6 a 8. Perdón, perdón. Creo que lo dije, ¿no? Sí. Sí lo dijo. Pero yo también estoy igual, así que me ando apagando. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer?
Hay que dar un tratamiento alternativo endovenoso. Endovenoso. ¿Cuál es el tratamiento alternativo endovenoso? Son 5 drogas. Ya, eso para que lo tengan. Ve, en la publicación está, pero por si acaso se los digo. Para el examen. Linezolid, Ajá. ciprofloxacina, amicacina, ¿qué más era? Ampicilina sulbactam, ciprofloxacina ya dije, ¿no? Sí. Y carbapenems, claro. Ya son 5 drogas. Entonces, no son drogas antituberculostáticas, pero por su mecanismo de acción atacan el Mycobacterium tuberculoso y impide su No, crecimiento. ya dijo los 5. Repito, linezolid, ya no me acuerdo. Linezolid, ciprofloxacina, amicacina, ampicilina sulbactam y carbapenem. Muy bien, gracias. ¿Cuándo debemos operar al paciente? Cuando tenga perforación o estado de malabsorción severos, ¿no? Con obstrucción. ¿Ya? En el caso de que no funcionen los antituberculostáticos. ¿Son antituberculostáticos? No, eso no funciona. Listo. Conclusiones. A ver, tuberculosis intestinal sigue siendo un reto diagnóstico para los médicos, sí. Sobre todo para los de otros países, ¿no? Aquí tienen que pensar en tuberculosis siempre. Es una enfermedad poco frecuente en otros países. Los adultos constituyen la mayoría de los casos, eso es cierto. La infección por HIV, ¿no? O VIH es uno de los principales factores de riesgo. La tuberculosis pulmonar está asociada frecuentemente, pero no es una asociación esencial, ¿no? En nuestro caso, por la frecuencia de tuberculosis pulmonar, sí es bastante alta, ¿no? ¿Quién va a comer queso de cabra? Aparte que es horrible, no lo encuentran. Pacientes presentan síntomas inespecíficos y las manifestaciones locales pues dependen del sitio afectado. ¿Dónde se afecta frecuentemente? Ilio terminal y colon ascendente, ¿no? Ni los signos clínicos de laboratorio, radiológicos y endoscópicos, ni los métodos y resultados bacteriológicos e histopatológicos inclusive son el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis intestinal. Escúchenlo bien, ¿no? ¿Qué es más importante para el diagnóstico de tuberculosis intestinal entonces? Y eso viene en la pregunta del examen, el segundo examen. Sí. ¿Qué es más importante? Mira, Los antecedentes de la vida. clínicos, laboratorios, radiológicos, endoscópicos, bacteriológicos, patológicos, nada. Imágenes. Es diferente, es por descarte. Epidemiológico. Ay, sí lo mencionó. Sí lo dije. ¿Está bien? Los antecedentes, más que antecedentes, la epidemiología, contacto, sintomático respiratorio, la clase socioeconómica, todo lo que ustedes conocen, hacinamiento, todo lo que ustedes conocen para la frecuencia de tuberculosis elevada. ¿De acuerdo? Entonces, miren, nada de eso les da el diagnóstico. Lo que les da el diagnóstico, la sospecha alta, es la epidemiología. ¿Ya? Se debe realizar un diagnóstico diferencial, la cirugía suele reservarse solamente en complicaciones y como leen abajo, sigue siendo el gran imitador, o sea, para todo, ¿no? O sea, no saben qué es lo que tiene y pasó, me acuerdo que en Japón tenía un compañero que se fue para allá y había un paciente que le hacían de todo y no encontraban el diagnóstico y simplemente era una tuberculosis intestinal, ¿no? Secundaria, obviamente, una pulmonar, pero claro, los japoneses no la pensaban, pues, ¿no? Otras enfermedades que también son bastante infrecuentes es el divertículo de Meckel, ¿no? Intestinal, que saben que es un rezago pues, de la evolución, ¿no? Queda esa zona diverticular que es un divertículo. Los divertículos pueden ser verdaderos o pseudodivertículos. En este caso, ¿será verdadero o no? Es verdadero. Sí. ¿Por qué? Porque incluye Tiene todas las capas de la Exacto. Perfecto. Entonces ya no les explico más. Lo que tiene ahí generalmente es como una brida y esa puede causar obstrucción, pero también puede tener tejido ectópico, ¿no? Sobre todo células que pueden ser pancreáticas, por ejemplo, y esas se ulceran y finalmente sangran. Entonces las dos formas de expresión de un divertículo de Meckel
son el sangrado y la obstrucción intestinal. Y aquí se cumple la regla del 2. Su frecuencia es del 2%, es mayor en mujeres, en varones que en mujeres, 2 a 1. Su mayor frecuencia se encuentra en menores de 2 años. Se ubica a 2 pies de la válvula ileocecal. 2 pies son 60 centímetros más o menos, 60 centímetros. Por eso siempre que nosotros entramos en un abdomen agudo y decimos es una apendicitis, se encuentra que no hay, el apéndice está normal. Entonces estamos obligados a revisar 1 metro desde la válvula ileocecal, cuando menos. ¿Por qué? Porque ahí puede estar el divertículo de Meckel. ¿Ya? El tratamiento es la diverticulectomía, es decir, sacar el divertículo, o la resección de anastomosis. ¿Cuándo se hace uno y cuándo se hace el otro? Diverticulectomía cuando es por sangrado. Resección y anastomosis es cuando es por obstrucción. ¿Por qué la diferencia? Porque en la diverticulectomía no hay tejido distinto al tejido intestinal. En cambio, en la obstrucción puede ser que haya tejido que se malignice en el tiempo, por eso es que esa es la resección de anastomosis. Ya ahí les dice que tiene el verdadero porque tiene pared muscular. Y finalmente, la intususcepción, que generalmente se da porque hay la presencia de un tumor en el intestino. El tumor en el intestino hace que este progrese y va arrastrando el pedículo y con él la mucosa, y finalmente se remanga un segmento intestinal sobre el otro, ¿no? Y eso es la intususcepción. En los niños se da con frecuencia, ¿no?, por la válvula ileocecal, pero en los adultos siempre debemos sospechar de que debe haber un tumor intestinal dentro de esa intususcepción. Ahí ven una imagen laparoscópica de esa intususcepción. Entonces no solamente sacar y solucionar la obstrucción, sino hay que hacer una resección, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento no es solamente evitar la intususcepción, sino hacer una resección de ese segmento, porque muy probablemente adentro está un tumorcito como ven ahí, ¿no? O sea, es cuando se genera la intususcepción, generalmente En el adulto. en el adulto, claro, generalmente puede generarse también un tumor dentro. Es a partir de un Es tumor. lo más Lo más probable es que el tumor trata de progresar, pero como está pegado en la base, está pegado a la mucosa, arrastra la mucosa, ¿no? Entonces al arrastrar la mucosa se va metiendo con todo y se remanga, pues, empieza a remangarse, ¿ya? Por el peristaltismo. Listo, un descansito, ya se acabó la clase, ¿no?